lo máximo que puede haber aquí en la tierra, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano David y a nuestro hermano John que ayuden a su servidor para repartir la Santa Cena del Señor, y la última oración se la encomendamos a nuestro hermano Genaro. ¿Sí? Vamos pues, hermanos, a escuchar palabra de nuestro Dios. Abra su corazón, abra su mente, porque es el alimento espiritual. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. En todo momento somos guiados todos por el Espíritu Santo. Hemos entonado el canto 99 que dice una frase de este canto que de su gozo me dotó. Y luego cantamos el 48, mi gozo es cantar su loor. Y luego cantamos el 89, grande gozo hay en mi alma hoy. Dice la Biblia, hermanos, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Ese es el título de nuestro tema, estad siempre gozosos. Es un corito que entonan del versículo 16 al 18, creo que lo he escuchado. Pero vamos a entonar, vamos a meditar en esta frase, estad siempre gozosos. Ese va a ser el título, la meditación. Y pues sin ponernos de acuerdo, los cantos salieron en armonía con lo que vamos a considerar en esta mañana. Antes de eso les voy a platicar algo que me pasó hace ya algunos ayeres, ya algunos años, antes de que entrara yo a la iglesia. Estaba yo en un evento, en una boda, y me invitaron a que diera yo el brindis. Y pues no se puede uno negar del momento ese íntimo que estábamos con los recién casados y la familia, que nada más estaba la familia, y pues los que participan en el brindis nada más. Y recuerdo yo que cuando levantábamos la copa para brindar, estando yo en el mundo, les mencionaba yo a los jóvenes recién casados que no olvidaran ese día. Digo, este día están contentos, están felices, están gozosos, no lo olviden. Que este día nunca se ha borrado de sus mentes. Y que no olviden tampoco el por qué se casaron, el por qué decidieron unir sus vidas, el por qué se gustaron mutuamente. ¿Por qué se los digo? Porque van a venir problemas, van a venir adversidades dentro del matrimonio, así es el matrimonio. Pero si ustedes nunca olvidan este día y el motivo por el cual se casaron, van a salir avantes de cualquier situación que se presente dentro del matrimonio. Porque ahorita esta felicidad que a ustedes se embarga, que continúe así, y en ese bache matrimonial, esa felicidad va a salir a flote porque va a volver en ustedes la alegría, la sonrisa cuando se casaron, y este día no se les debe de olvidar. Entre muchas otras palabras es lo que yo mencionaba. Y dice la Biblia allí en la carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, estad siempre gozosos. Y resulta muy interesante cómo el escritor de la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, inicia con esta frase de una serie de indicaciones y de mandamientos. Porque más adelante dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no apaguéis el espíritu, examinar las profecías, retener lo bueno, abstenerse de todo mal, y termina, y el Dios de toda paz os santifique y sea irreprensible. Pero realmente es muy interesante cómo inicia, porque uno dijera, bueno, que inicie, no apaguéis el espíritu, pero no, inicia con estar siempre gozosos. Antes de tener todas las indicaciones y poder cumplirlas, tenemos que estar siempre gozosos. Por
vamos a ver qué significa esta frase. Estar siempre gozosos, ¿qué significa? Son tres cosas hasta donde nos lleve el tiempo. Significa, primeramente, un recordatorio acerca del origen del gozo. Significa un recordatorio acerca del origen que todo cristiano siente o tiene en el gozo. Cuando nos bautizamos, sentimos el gozo espiritual. Pero tal vez ha ido a la baja, tal vez el gozo. Tal vez ya no lo mantenemos como cuando nos recién bautizamos, cuando conocimos el Evangelio. ¿Por qué se ha ido a la baja eso? Y ahí tiene relación la parte introductoria que yo les mencionaba a aquellos jóvenes. No olviden este día. No olviden el por qué decidieron unirse. Y también nosotros no debemos olvidar el por qué decidimos unir nuestra vida, nuestra alma al Señor Jesucristo. Y así como ese día salimos del agua, del bautismo contentos, felices, dichosos, gozosos, debe de mantenerse ese gozo. Hay que entender primeramente la diferencia del gozo a la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Yo estoy feliz si las circunstancias son a mi favor. Si hay economía, estoy feliz. Si hay salud, estoy feliz. De eso depende mi felicidad. Pero el gozo no depende de las circunstancias. De lo que me esté pasando, yo debo de tener gozo, no porque no tenga economía, voy a estar triste. No porque esté enfermo, voy a estar triste. No porque haya problemas en la casa, en mi trabajo, voy a estar triste. Tengo que tener gozo. Debo de estar gozoso. Y siempre, dice la Biblia, estar siempre gozosos. Y tenemos que entender, hermanos, el origen. Y el origen lo da el Señor Jesús. El origen es por medio de la salvación, a través del perdón de pecados. El origen es la esperanza y la promesa de la vida eterna. De modo que cuando yo tenga un sufrimiento por enfermedad, por economía, por problemas, el gozo sigue en mí. Voy a seguir sintiendo ese gozo porque no dependo de que no tenga problemas, de que no tenga economía. No dependo de eso. Entonces nada más sería feliz y constantemente, porque no todo el tiempo estamos completamente bien. Cuando dice Dios en su palabra, utilizando al apóstol Pablo, estar siempre gozosos, nos lleva a un origen. ¿Dónde está el origen de ese gozo que sentimos cada uno de los que hemos sido bautizados? Y recordamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39, que cuando el eunuco etíope, después de que salió del agua, dice, y siguió gozoso su camino, dice, y siguió gozoso el camino. Esa indicación es para todos nosotros. Cuando hemos salido del agua, cuando nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados, y hemos recibido el Espíritu Santo, seguimos gozoso el camino. ¿Dónde se interrumpe? ¿Por qué lo hemos interrumpido? ¿Por qué hay caras largas en ocasiones? ¿Por qué no hay asistencia? ¿Por qué no hay esa dicha, el saber que los pecados han sido perdonados y que hemos evitado, gracias al Señor Jesús, el infierno? ¿Por qué vuelve la tristeza? Si Dios ya nos dotó de su gozo, entonamos el Canto 99 y lo entonamos. Y luego decimos, grande gozo hay en mi alma, oh no en mi carne. Entonces, ¿por qué en ocasiones nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos desconsolados? ¿Acaso Jesús nos ha decepcionado? ¿Acaso el camino es decepcionante? Si el camino nos conduce a una eternidad, si el camino nos conduce a vivir en los cielos, a una vida sin sufrimiento, sin muerte, sin lágrimas, ¿qué no basta eso para que yo me sienta gozoso? El saber que pase lo que pase, aquí en la tierra mi alma está anclada y segura en el cielo, mientras yo siga siempre gozoso. Porque cuando yo entro en una depresión, cuando yo entro en una depresión, en un bache emocional, entonces quiere decir que el sacrificio de Jesús no me dio tan gozo a mí. Entonces quiere decir que todo lo que Él ha hecho no me ha dado ese gozo. Es como cuando su esposa de uno le tiene todo, su comida, su ropa, todo. Y luego el esposo, en vez de agradecerle, anda en otro lado. Y entonces dice la esposa, bueno, ¿qué no te tengo todo? O sea, ¿no te basta con todo lo que te doy? ¿Que no sientes contentamiento, felicidad de estar conmigo?
Pareciera que cuando uno pierde el gozo espiritual, pareciera que uno a Jesús no le ha dado todo lo necesario para sentir ese gozo. Pareciera que no basta con el perdón de pecados, pareciera que no basta con la esperanza y la promesa de la vida eterna. E interrumpimos ese gozo en algún momento y buscamos la felicidad efímera, la felicidad de la carne, la felicidad ocasional, la felicidad basada en circunstancias. Si me gusta la carne, estoy feliz, estoy contento, se me ve el rostro, pero es una felicidad basada en circunstancias nada más. Y esta no es una circunstancia, el gozo. El gozo es una realidad, el gozo es un regalo, el gozo es algo que debemos de disfrutar. Por eso el apóstol nos dice: estad siempre gozosos. A pesar de cualquier situación que se presente en su vida, tienen que estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque cuando no están siempre gozosos, están diciendo a Jesús que su sacrificio no les dio ese gozo tan esperado, tan ansiado, y que hay otra cosa en la vida que nos da felicidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice: estad siempre gozosos, porque el gozo se origina en la promesa de la vida eterna. El gozo se origina por la salvación, por el pecado, por el perdón de los pecados que hemos cometido. Número 2, ¿qué significa el gozo? ¿Qué significa estar siempre gozoso? Significa un estado espiritual. Significa un estado espiritual. Es lo que significa estar siempre gozoso. Sabemos lo que dice Gálatas 5:22, hermanos, que el fruto del Espíritu es amor, bondad, gozo. Si no estamos gozosos nosotros en el camino de Jesucristo, es una evidencia, una prueba de que no tenemos el Espíritu Santo. Si me decepciona la iglesia, si me siento triste, si hay algo que me acongoja, que me hace que me aleje, es porque no tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Y mientras yo esté gozoso, mientras yo tenga esa algarabía espiritual, esa felicidad espiritual, por mencionar esa palabra, aunque realmente en la Biblia es bienaventurados, que significa dichosos en un extremo, felices pero brincando la barrera de lo físico y material. Tanto la felicidad no es, porque la felicidad, como mencionamos, depende de las circunstancias. Pero si estoy dichoso yo, tengo el Espíritu Santo. Si no estoy dichoso yo, ahora, ¿cómo voy a manifestar ese gozo? Para que yo diga: el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo lo voy a manifestar? Viniendo con gozo a lo que es las reuniones, cantando con gozo, orando con gozo. Pero si la invitación que nos hace Dios para que estemos aquí es un pesar para mí, siento pesado, siento una carga de tener que estar el domingo en la tarde, miércoles y viernes, es algo pesado, no me da ese gozo, cuando realmente el gozo debería de ser que la invitación de Dios fuera todos los días estar ante su presencia en una reunión, porque todos los días estamos ante la presencia de Dios, pero en una reunión donde alabemos y adoremos su santo y grande nombre, en nombre de su Jesús. Eso sería gozo, un gozo que floreciera en mi alma. Pero si por el contrario se me hace gravoso, se me hace pesado la asistencia y lo demuestro por no venir, entonces no tengo ese gozo, entonces no estoy siempre gozoso, entonces no tengo el Espíritu Santo, porque no tengo ese fruto. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y una de las maneras en cómo podemos ser conocidos, de modo que cumplamos con esta indicación y con este mandamiento, porque eso no es una opción. Estar siempre gozosos es una evidencia, es una prueba de que somos cristianos espirituales y no somos cristianos del mundo. Es una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: está siempre gozoso. A ver, amplíen esta frase, váyanse a la profundidad de esta frase. ¿Qué significa para ustedes esta frase? Y uno dice: bueno, significa un estado espiritual, porque cuando somos bautizados iniciamos el gozo espiritual, o somos dotados de ese gozo. Y aparte, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu Santo. Entonces yo tengo gozo, entonces soy espiritual y tengo el Espíritu Santo. Pero si no tengo gozo, porque una cosa es decir: no, yo estoy gozoso. Si te preguntamos, ¿quién está gozoso, hermanos? Y luego cuando
cuando entonamos el canto 89, que lo dirige el hermano Mundo, nos lo ha dicho varias veces. Hermanos, estamos cantando grande gozo y no se les ve en su rostro. Esperen que se les tiene que ver que realmente hay gozo en nosotros. Ok, tal vez algunos no somos muy expresivos, ¿verdad? Tal vez algunos no manifestamos ese gozo, pero es interno. Pero tiene que haber una evidencia de que sentimos gozo de estar aquí. Tiene que haber una evidencia de que sentimos gozo de obedecer al Espíritu Santo cuando somos llevados, dirigidos por el Espíritu Santo. Porque es un estado espiritual. Si yo estoy gozoso, tengo el Espíritu Santo. Si no estoy gozoso, no lo tengo. Puede ser que tenga el espíritu de amargura o una raíz de amargura por la cual pueda yo perder o dejar el estado en el cual Dios quiere que yo esté. Dios quiere que mi estado sea 100% espiritual. Y para que ese estado sea 100% espiritual, tengo que demostrar el gozo. Es decir, hay un mandamiento y yo lo voy a cumplir con gozo, porque sé que es bueno para mí. Cuando nos deleitamos de una comida como la de ayer, se nos ve, estamos saboreando y decimos, se nos nota en los ojos, se nos nota, como que nos cambia cuando es algo que estamos saboreando y estamos disfrutando. El obedecer los mandamientos y cumplirlos tiene que ser así. Que uno diga, yo soy obediente a Dios. Yo no voy a hacer esto porque esto me manda Dios que no lo haga. Voy a hacer esto porque esto es lo que me manda Dios que yo lo haga. Pero con gozo. No estar así como que y no puedo mentir. No puedo mentirle aquí al oficial. No puedo hacer esto porque Dios me dice que no lo tengo que hacer. Pero me duele no poder hacerlo. Eso ya no es tener gozo. Eso ya es ser llevados por la carne, por el mundo. Y Dios quiere que nosotros estemos siempre gozosos, sin que ninguna circunstancia sea la que nos quite ese gozo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos oyendo y decimos, sí, pero tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Por qué? Por este motivo, hermanos. Dios quiere que el sacrificio de Jesús esté en lo alto y que el problema que tengo yo esté donde debe de estar. Porque no puede estar mi problema más alto que el sacrificio de Jesús. Y si yo le doy más atención al problema económico y de salud que a Jesús, entonces a Jesús lo estoy infravalorando. Le estoy dando un valor inferior a Él. Y estoy dándole más importancia al problema económico de salud que tengo yo. Entonces, ¿dónde está el siempre gozoso? Depende de que ese problema no esté conmigo. Entonces siempre voy a estar gozoso. Y no depende del sacrificio de Jesucristo. No depende de la esperanza y la promesa. El gozo espiritual depende de que Jesús vino a morir por nosotros. Por eso dice la Biblia, está siempre gozoso. Significa un estado espiritual. El que está siempre gozoso, pues tiene el Espíritu Santo. El que siempre está gozoso está en el reino de los cielos. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Versículo 17, Romanos capítulo 14, versículo 17. Para que yo pueda cumplir con estar siempre gozoso y que pueda decir, yo soy espiritual, y que pueda decir, mi gozo proviene de Jesús, tiene que ser evidenciado con que yo esté en el reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia de Cristo, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Porque este reino no es de la tierra, este reino es de los cielos, pero estamos aquí, estamos disfrutando de este reino. Pero si yo no estoy dentro del reino, no estoy gozoso, no tengo el Espíritu Santo, mi origen del gozo no es la salvación. Y yo dependo de otras cosas. Pero dice la Biblia en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo estoy siempre gozoso, va a ser demostrado, manifestado que estoy aquí en el reino de los cielos y que pertenezco al reino de los cielos y que pertenezco al reino de Cristo. Es la forma en que yo voy a demostrar que estoy siempre gozoso. ¿Cómo demuestro yo que me gusta estar con mi esposa? ¿Cómo demuestro yo que siento placer, que siento felicidad cuando estoy en casa? Cuando yo digo, no, mejor prefiero estar en el juego, mejor prefiero estar con los amigos, mejor prefiero estar fuera, es porque no tengo esa felicidad que un hogar debe de proveer. O a lo mejor yo mismo no siento esa felicidad, entonces no estoy ahí, entonces no estoy con ella, o viceversa. Entonces la iglesia lo que tiene que ser para nosotros es un lugar de gozo. La reunión es un lugar de alegría espiritual, inmensa, interna, en el alma, en el espíritu. Un gozo que se debe de sentir, se debe de disfrutar, como decía nuestro
hermano, se debe de experimentar. Pero si yo no estoy en la iglesia, hermanos, entonces no hay gozo en mí. Hay un miedo de ir al infierno nada más, pero no hay gozo. Hay una diferencia entre tener miedo al infierno y tener gozo. Porque yo le estoy dando más importancia al infierno que al sacrificio de Jesús. Voy a la iglesia porque tengo miedo, pero no voy a la iglesia porque estoy gozoso. Y Dios quiere que estemos siempre gozosos. Este que estamos viendo, esta frase, no es una simple sugerencia, no es una simple manifestación de cómo puedes sentirte, no, es un mandamiento, es una indicación, es una exhortación que dice, está siempre gozosos en ustedes. Entonces uno también se pregunta, ¿y qué pasa cuando nos sentimos tristes o no tenemos oportunidad de sentirnos tristes en la vida? Nunca debemos estar tristes. Claramente sí, hermanos, porque fallece un familiar y estamos tristes. Hay una situación en nuestra vida y estamos acongojados, pero no permanece o no debe de permanecer, porque el propio Señor Jesús nos ha mencionado lo que tenemos que hacer cuando alguien fallece de nuestra familia. El gozo tiene que seguir en nuestra alma para no darle más importancia a un evento natural que al propio evento del Señor Jesús. La única tristeza permitida para un cristiano, y esa sí debe de ser, esa sí tenemos que sentirnos tristes, con un corazón contrito, sí tenemos que sentirnos así, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Entonces esa tristeza sí la valida Dios, sí es aceptada por Dios, pero no otra tristeza. No el hecho de querer venir me causa tristeza. No el hecho de querer obedecer los mandamientos me causa tristeza. Eso no. Ahí tenemos que estar gozosos. Pero cuando pecamos, ahí sí. Tenemos que estar tristes y incluso hasta llorar, como lloró el apóstol Pedro. ¿Por qué lloró el apóstol Pedro? Porque estaba tan triste. Porque había fallado 3 veces al Señor. Y la tristeza que Dios quiere que haya en nosotros es cuando pecamos. Pero a veces es todo lo contrario. A veces cuando pecamos estamos alegres, humanamente o carnalmente. No nos sentimos tristes por haberle fallado al que envió a su Hijo Jesucristo a morir. No nos sentimos tristes por haberle fallado al Señor Jesucristo, que dio su vida para que nosotros tengamos una buena manera de vivir. Y es cuando debemos de sentirnos tristes, en ese momento, porque le hemos fallado al santo, al perfecto, al que nos rescató, al que dio todo por nosotros. Ahí tenemos que sentirnos tristes. Dice la Biblia, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, cuando yo he fallado, me debo de sentir triste para que yo llegue a un arrepentimiento para salvación. Cuando yo no he venido a la iglesia, sabiendo que tengo que venir a la iglesia, sabiendo que es mi obligación y mi responsabilidad demostrar que estoy gozoso y que me encanta estar en la iglesia y que prefiero estar en la iglesia que en cualquier lugar, tengo que sentirme triste. Y esa tristeza me va a llevar a un arrepentimiento. Pero si no me siento mal, siento que no he fallado, si siento que no he pecado, si siento que es normal o normalizo el pecado en mi mente y me justifico el pecado en mi mente, entonces no voy a sentirme triste. Entonces voy a seguir orando a Dios como si nada hubiese pasado. Entendiendo incluso lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que sabemos que Dios no escucha a los pecadores, yo sigo orando a Dios. Y yo digo, estoy bien con Dios. ¿Y por qué no hay tristeza en mí? Cuando la tristeza que debe producir es el pecado, eso sí. Y el gozo que debe producir de mí es la salvación. Y la única forma en cómo un cristiano debe de estar triste en un grado extremo, en un grado que lo produzca, que lo llegue hasta un lloro, hasta un decir por qué fallé, es el pecado. Es cuando hemos pecado. Pero a veces no nos sentimos de esta manera. A veces el pecado nos produce felicidad efímera. El no estar aquí nos produce tranquilidad. El no cumplir a Dios nos produce paz. Estamos contrariados en cuestión de la Escritura. El gozo es supremo y el gozo es sobre cualquier cosa.
La única manera de no sentir gozo espiritual y sintamos tristeza es porque hemos pecado. Es la única manera. Porque a una tribulación que estemos pasando, hermanos, nos lleva a nosotros un gran peso de gloria. Hay otro cito en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Estamos hablando de un apóstol que estaba sufriendo, un apóstol que lo habían apedreado, un apóstol que a veces no tenía que comer, un apóstol que a veces que no tenía un lugar fijo, iba de un lugar a otro. Nosotros tenemos nuestra casa, nosotros tenemos la tranquilidad, y aún así él dice, esta leve tribulación, es como lo menciona, el sufrimiento que le estaba pasando lo menciona como una leve tribulación momentánea, y que a la vez produce en nosotros un excelente peso de gloria. ¿Qué nos está mencionando? Que la carga por la tristeza emocional, la carga por la tribulación y por la aflicción es una carga pesada. Es una carga que no deberíamos nosotros de mantenerla, de no traerla en los hombros, porque a veces se nos ve, andamos cabizbajos. Pero nosotros como cristianos, esta tribulación produce en nosotros un gran peso de gloria. ¿Por qué? Porque estamos venciendo. ¿Por qué? Porque estamos triunfantes. Somos vencedores. Y no lo consideramos como tal para que no amague nuestro gozo espiritual, de modo que no perjudique nuestra salvación. Y todo lo que pase en un cristiano que se llame aflicción, tribulación, es un gran peso de gloria. Pero cuando no somos cristianos, todo lo que pasa en el mundo, la muerte de un ser querido, la pobreza o la economía, todo eso es un gran peso de amargura. Es un gran peso de una emoción que muchos no salen, que muchos hasta se suicidan, se quitan la vida por el gran peso moral que tienen, por la gran carga que tienen. Y en un cristiano lo que produce la aflicción es un peso de gloria. Nos sentimos más glorificados. A veces es complicado llevar esto. A veces no es fácil, hermanos, llevar la aflicción considerada como un peso de gloria. Por eso hay que ser como el apóstol Pablo. Hay que llegar a un crecimiento espiritual para ver la Biblia de la manera, de los ojos que Dios quiere que la veamos. Porque cuando decimos, ¿a poco la tristeza va a padecer esto? No es cierto, es porque somos niños espirituales, porque no hemos crecido. Tenemos que crecer para poder ver la Biblia tal como Dios quiere que la veamos y nos gocemos todavía más. Pero este es el gozo es un estado espiritual. Es decir, yo estoy pasando, estar siempre gozoso es un estado espiritual. Yo estoy pasando por una tribulación que, en primer lugar, cuando mi estado es espiritual, la veo leve. ¿En comparación de qué? De toda la eternidad que voy a gozar. Por eso la veo leve. Porque aún puede ser 30 años aquí en la tierra que estoy sufriendo, no se compara a toda la eternidad que voy a estar gozando. Por eso es una leve tribulación. Porque aún esa tribulación pesada, yo sé que Dios no me va a dar algo que yo no pueda soportar. Así que esa tribulación que estoy llevando es leve en el sentido de que puedo cargarla. Y aparte es leve en el sentido de que para mí produce un peso de gloria. Es decir, me glorifico más por las cuestiones que me están pasando. ¿Cómo entenderlo? Cuando hay un crecimiento espiritual. Pero cuando no, lo que me pase me va a tumbar. Cualquier detalle me voy a sentir mal. Y voy a querer salir del camino, voy a encontrar justificaciones para decir, no es que esto, es que el otro, es que aquello, cuando no las hay. Son nada más justificaciones que yo estoy analizando a una manera muy personal porque no he crecido espiritualmente. Por ello, estar siempre gozosos significa un estado espiritual. El que siempre está gozoso ve la tribulación como un peso de gloria. El que está siempre gozoso se entristece por el pecado. El que está siempre gozoso tiene el Espíritu Santo. Y el que está siempre gozoso está en el reino de los cielos. Es la manera en cómo podemos ver o evidenciar o probar que estamos cumpliendo con esta indicación, esta exhortación y este mandamiento. Dios nos dice, cristianos, hijos de Dios, del Dios Santísimo, ustedes siempre hay que estar siempre gozosos. Y siempre, la palabra siempre no nos da una opción para que haya un altibajo en mi gozo. En mi gozo espiritual no. En el gozo espiritual no hay altibajos. Para no poner en alto aquel sufrimiento y que nosotros vayamos a bajar el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús siempre está en lo alto y ese sacrificio me da a mí el gozo.
y no soy regido por las circunstancias de la vida. Porque si me fuera a regir por las circunstancias de la vida, hay amargura, hay tristeza, hay decepción, hay engaño, hay muchas cosas. Que todas estas cuestiones son cuestiones emocionales. Así que estamos en el asunto número 2. Dice ahí la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Qué significa? Significa un recordatorio acerca del origen del gozo. Significa un estado espiritual. Número 3, a ver hasta dónde llegamos. Número 3, significa una base emocional para cumplir los mandamientos. Estar siempre gozosos es la base emocional que debemos de tener para cumplir con orar sin cesar, con lo que viene ahí en la Escritura. Cómo Dios nos conoce y cómo Dios sabe que aunque seamos espirituales, vivimos en un cuerpo, vivimos en una carne y que mucho dependemos nosotros el estado emocional para cumplir alguna actividad. Mucho depende de nuestro estado emocional. Hasta dónde llega Dios en nuestro conocimiento, que nos conoce completamente. Por eso empieza con esta frase. Por eso no empieza con la frase no paguéis el espíritu. Por eso no empieza con la frase examina todo. No, empieza con la frase estad siempre gozosos. ¿Para qué? Para que tu estado sublime, emocional, te lleve a orar sin cesar, te lleve a cumplir con lo demás. Porque si no, no lo vamos a poder cumplir. Este es el estado emocional que todo cristiano debe de tener. Para que yo pueda estar en la iglesia, para que yo pueda venir, mi estado tiene que ser siempre gozoso. Porque si dejo de venir aquí, mi estado ha amainado en ese gozo que Dios quiere que yo tenga, que Dios pide que yo tenga. Porque pide Dios que yo siempre esté gozoso. No nada más es una indicación. No nada más es como decir cuando decimos nosotros, cuando nos saludamos, que ya cuando nos despedimos, pues que te vaya bien, cuídate. Cuídate, es como una frase nada más. No, aquí es una indicación, aquí es un mandamiento, aquí es una exhortación. Ustedes siempre tienen que estar siempre gozosos. Que esa sea su base emocional para que nos ayude a cumplir con los mandamientos. Porque si yo estoy siempre gozoso, tengo en alto a Jesús, tengo en alto al Espíritu Santo, que es lo que me produce el gozo. Entonces los mandamientos los voy a llevar a cabo. Pero cuando no los voy a obedecer o no los voy a obedecer como Dios quiere que los obedezca. Porque yo recuerdo cuando estaba uno en la juventud, que está uno enojado, su estado emocional es de enojo, o que está uno triste, su estado emocional es la tristeza. Por ejemplo, cuando está uno triste, dice mamá, papá, vente a comer, no tengo hambre. No lo va uno a hacer, ¿por qué? Porque está uno triste. Su estado emocional es de tristeza y se le cierra aquí para algunos, algunos no. Si mi estado emocional es de ira, de enojo, ve a hacer esto, no voy, o si voy lo hago enojado. Porque nosotros dependemos de un estado emocional, ese conocimiento lo tiene Dios, por eso nos dice, ustedes están siempre gozosos. Si no están siempre gozosos, no van a cumplir con los mandamientos, no van a tener la obediencia perfecta que Dios quiere que haya en nosotros. Porque yo lo voy a hacer enojado, porque yo o no lo voy a hacer, porque Dios no lo puedo hacer porque me duele la cabeza. Dios no lo puedo hacer porque mira lo que me está pasando, Dios. Como me está pasando esto, no lo puedo hacer. Esa es una felicidad, hermanos, por las circunstancias. Aún lo que me esté pasando, el gozo está en el alma. Y aún así con lo que me está pasando, estoy siempre gozoso, voy a obedecerle a Dios, lo que Él me diga. Por eso este estado emocional es muy importante para la obediencia, el cumplimiento de la palabra, y de modo que al cumplir la palabra nosotros estemos bien con Dios. Y el estar bien con Dios, obviamente vamos a ir caminando con una meta firme y fija hacia la eternidad. Pero si en un momento nuestro estado emocional espiritual no es el que Dios quiere, no vamos a obedecer. No vamos a ver la iglesia como el lugar de refugio, el lugar de protección, el lugar donde va a venir el Señor Jesucristo y se va a llevar a los que estén aquí. Lo vamos a ver como una carga, vamos a venir con los pies arrastrando, porque no lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro estado emocional no es gozoso óptimo al que Dios quiere, pide y demanda. Por eso Dios, conociéndonos, empieza con esto. No empieza con algo que no podamos cumplir dependiendo de nuestro estado. ¿Qué quiere Dios ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dios demanda de nosotros que entendamos que siempre tenemos que estar siempre gozosos, porque el origen de ese gozo para tener un estado espiritual y para poder obedecerle a sus mandamientos, a sus ordenanzas,
para poder obedecer tenemos que estar gozosos siempre. Hay personas que uno conoce que tienen un gozo, tienen una dicha y que se adaptan a las circunstancias. Y uno se asombra tanto. ¿Cómo te puedes adaptar a las circunstancias que yo no podría? Es porque son así. Naturalmente son personas felices. Naturalmente son personas dichosas. Que uno lo ve así con cara de amargura y de tristeza, y esta persona no lo ve con unos ojos felices y empieza a acomodar las cosas y se adecua a ese ambiente, y uno no puede. Entonces lo que Dios quiere es de que nuestra naturaleza sea gozosa, para que aquellas circunstancias adversas nosotros las veamos bien y nos adecuemos a aquellas, y que ellas no nos adecúen a nosotros a la vida, porque entonces vamos a estar perdidos. Y sino que Dios quiere que nuestra personalidad sea gozosa y todo lo veamos bien, tengamos un pensamiento positivo, de modo que nos adecuemos, porque cuando tenemos un pensamiento negativo, aquello que otros sí pueden, nosotros no podemos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa circunstancia me va a arrastrar y yo voy a estar adecuado a la circunstancia. ¿Y qué quiere Dios? Que no, que esa circunstancia, como yo estoy siempre gozoso, yo adecue esa circunstancia a mi vida y no a ella, para que yo pueda estar siempre gozoso, para que no me encierre en esa madeja, o en esa mareja, como se dice, para que no me lleve esa marejada de tristeza, de depresión, sino que mi estado espiritual de siempre gozoso me mantenga a pesar de las circunstancias, y yo estoy viendo, porque yo estoy gozoso, es mi personalidad. Y conocemos personas así, que se acomodan y se adecúan y todo lo ven bonito, todo lo ven bello, y uno debe decir: yo tengo que imitar, tengo que ser igual, para que mi gozo espiritual esté en lo alto. Aquí le vamos a dejar, hermanos, por el tiempo. Hay una segunda parte que es para poder orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, obtener toda especie de mal, y que Dios nos sacrifique por completo. La base es estar siempre gozoso, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque el tiempo ya nos ha consumido. Lo que Dios nos invita en esta mañana es de que veamos esto que hemos lo examinemos, esto que hemos estudiado, y que nos vayamos con esta idea, con estos 3 puntos, aunque el último punto pues no lo terminamos, nada más lo dimos como un adelanto, que nuestro gozo, el origen está en la salvación, en el pecado, en el perdón de pecados, en la esperanza de la vida eterna. Ahí está nuestro origen, y que depende mi gozo, voy a manifestar mi estado espiritual. Y que para que yo obedezca a Dios, mi estado emocional tiene que estar siempre con nosotros. Dios los bendiga. Amén. Amén. Vean, mis hermanos, vamos a prepararnos todos aquellos que hemos pasado por las aguas del bautismo para en un momento más dar inicio a lo que es la Santa Cena del Señor. Antes vamos a entonar un canto, mis hermanos, así como están ahí sentaditos. Vamos al canto número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el niño pecador, me salvó y hoy me guarda.
grandes cosas